Comparativa de 3 equipos, pero en realidad solamente voy a tener 2 en la mano. ¿Por qué? Porque la versión V80 Design ya no la tengo. Pero en realidad, o sea, pareciera que son 2 equipos porque entre el V80 Pro y el V80 Design la diferencia es muy poca y para ser sinceros es mejor la versión Pro. La diferencia de precio muy nula entre el Design y el Pro hace que pase a ser mejor la versión Pro, por lo cual esta va a pasar a ser una comparativa de 2 solamente, que cada uno de estos están enfocados a distintos sectores. Por ejemplo, la versión Pro lleva mejor sensor de cámara, que hay que tener muy en énfasis el precio de ambos equipos, que rondan los 3,500 pesos mexicanos, o sea, hace unos 180, 200 dólares aproximadamente, en su versión de 256, con 8 de RAM para la versión Pro y 4 de RAM para la versión Max, que también aquí es un punto a favor de la versión Pro. Y es que vamos a empezar comparando diseños, y pues sí, algunos detalles. Por ejemplo, pues aquí la diferencia más a favor de la versión Max, o bueno, no a favor precisamente, pero distinta, porque pues en el Pro y en el Design ya era el mismo diseño, y en este pues por lo menos ya cambió a este tipo de módulo. Este pues ya sabemos que era una copia total a otro equipo, pero este de aquí por lo menos pues ya cambió un tanto, pero también es más grande. O sea, por ejemplo, ahí lo pueden ver lo más alto que es el Max. Bueno, cabe mencionar también, hay que aclarar, este es el Max, este es el Pro, para el que no lo tenga claro. Y aquí está todo lo que le saca más la versión Max. Y es que el Max tiene una pantalla de 6,9 pulgadas versus 6,75 de la versión Pro. Pero pues también aquí el Pro le gana un tanto en cuanto a lo ancho. Ahí se alcanza a ver, es un poquito, casi nada. Lo que sí también, la versión Max tiene un grosor de 8,3 milímetros. Es más fino que a comparación de este de por acá, de la versión Pro, que tiene 8,3 milímetros y se nota, bueno, se siente más bien. A pesar de que la versión Max lleva 6,000 mAh de batería versus 5,000 mAh de batería. Y de hecho está más pesado la versión Pro que la Max. Tiene 195 gramos de peso, 191 gramos de peso. Que pues en realidad ya en la mano se sienten pues un tanto igual. Aunque este de acá o sea, te da una sensación como de más pesado, no sé porque está como más compacto el equipo, no lo sé. Lo que sí, por lo menos ambos llevan una certificación IP64, esto los hace resistentes a salpicaduras y al polvo, pero aquí la gran ventaja del Max, y esto pues, es algo que no va a tener el Pro para nada, es que la marca promete una resistencia a caídas de hasta 1,8 metros de altura. Esto pues obviamente lo hace más resistente a la versión Pro, pero lo malo en ambos casos es que ni siquiera llevan una mica de pantalla ni una funda por el lado de su caja, y es que su caja es muy fina. Aquí lo pueden ver en la parte de atrás y ni siquiera traen un cargador, solamente un cable, el celular, manuales, pinchito y ya, es todo lo que traen en su caja. Ambos están totalmente construidos en plástico, tanto como por su parte trasera como por el contorno. Nada más aquí la ventaja del Pro es que tiene ese contorno ahí como con un acabado metálico que te diera la sensación de que es un material de mejor calidad, pero pues no, es plástico. Pero por lo que sí se ve mejor que por lo menos en la versión Max. También por ahí una similitud es que ambos llevan lector de huella en un lateral, pintado en color rojo, botonera de volumen. Por la parte de arriba llevan un micrófono, por la parte izquierda, bueno, también la versión Max lleva este botoncito de aquí que es dedicado para la inteligencia artificial y si no me equivoco no se puede configurar para otra cosa, solamente es para ello. Y por ahí llevan ambos el slot para la nano SIM o tarjeta SD, y es que acepta una sola nano SIM y una tarjeta SD, al menos aquí en México en estas versiones que son de Telcel. Sí, solamente acepta una sola nano SIM. Quizás en otros países van a aceptar doble nano SIM, pero aquí en México es la versión que llegó. Por la parte de abajo, jack de 3,5, micrófono, puerto tipo C y altavoz. Es todo por el lado de sus detalles. Ya como les mencioné, el tema del diseño pues ya es algo muy subjetivo, ya dependerá de cada quien. Que pues a mí sinceramente, primero recibí la versión Design y luego esta versión Pro, y cuando miré que traían el mismo diseño me cansé un tanto. Fue de, ¿por qué no cambiaron de diseño?
pero ya que en este equipo cambiaron de diseño, ya no me gustó. Ya fue de, ay no, mejor si le hayan puesto el mismo diseño de la versión Pro. Pero esto es algo en mí, o sea, a mí me agrada más este diseño. Es un poco más chico, se siente mejor en la mano y además también por el lado de su pantalla. Y es que la versión Pro lleva una perforación de pantalla y en la versión Max lleva un notch. Sí, bueno, sí, es un notch tipo gota. Y pues se ve más limpia la pantalla de la versión Pro, al menos fue algo que a mí me gustó. Pero pues bueno, hablando en ese tema, como ya les había mencionado, la pantalla de la versión Max tiene un tamaño de 6,9 pulgadas versus 6,75 de la versión Pro. En cuanto a resolución, se queda un poquito más abajo la versión Max, ya que tiene una densidad de píxel por pulgada de 260 versus 317 de la versión Pro. En cuanto a tipo de pantalla, pues ambos llevan pantalla LCD IPS, ambos llevan una tasa de refresco de 120 Hz y además en cuanto a nits, según promete la marca que la versión Pro lleva 1000 nits de brillo versus 780 nits de la versión Max. En cuanto a cuánto cubre la pantalla, bueno, en cuanto al porcentaje de cuánto cubre la pantalla del frontal, se queda en 85 para la versión Max, 86 para la versión Pro. La diferencia es muy mínima. Y es que en ambos casos, pues sí, los marcos cubren algo de su parte frontal y no se diga de la parte baja. Pero pues a pesar de esto, podríamos decir que son las mismas pantallas, la resolución es muy parecida, relación de aspecto también muy parecida, todo esto. Pero pues ya aquí en imagen sí se notan distintas cada una. En algunos ciertos escenarios me llega a gustar más los colores de la versión Max, en otros más los colores de la versión Pro. Por lo menos a mí aquí me gusta más la pantalla de la versión Pro por el tema de que lleva una perforación de pantalla y no un notch tipo gota. Pero pues les digo, esto ya va a depender de ustedes cuál les agrade más. Pero bueno, por otro lado, en cuanto al lector de huella, y es que ambos llevan un lector de huella. Como ahí lo pueden ver. Según yo tengo registrada esta huella, pero no sé por qué luego pasa esto que con la huella izquierda se está poniendo sus moños. Que con la mano izquierda cuando lo desbloqueo no desbloquea igual de rápido, no sea por la postura. Pero pues aquí no puedo decir como que hay alguna diferencia o algún ganador, ambos los sentí igual, son igual de confiables este tipo de lectores. Por otro lado, en cuanto al reconocimiento facial, ahí lo pueden ver, están igual, o sea, en ciertos puntos llega a ganar un poquito más uno o el otro, pero pues no podemos decir como que hay un ganador notorio en este punto. Por otro lado, vamos a hablar en cuanto al procesador, y es que ambos llevan procesador Unisoc, pero aquí donde puede haber un tanto más de diferencia, bueno, la versión Pro lleva mejor procesador, aunque ambos es Unisoc. En el caso de la versión Pro lleva el T7280 versus el T7250 en la versión Max. Por aquí hice una prueba de rendimiento en el Antutu y pues sí sale ganando la versión Pro por un tanto, algunos 100,000 puntos si acaso, que pues en el día a día sí se llega a notar, y sobre todo por el tema de la memoria RAM, ya que la versión Pro lleva 8 GB de memoria RAM versus 4 de la versión Max. Y sí, ambos llevan memoria RAM dinámica, pero pues nada, de esto yo no me fío, me fijo solamente en la memoria pues RAM que trae totalmente, no en la dinámica. En cuanto a versión de software, ambos llevan la misma versión Android 16 con misma versión de... ¿cómo se llama este? MyOS. Y de igual forma en la versión de la capa de personalización, que en este caso viene siendo MyOS, ambos llevan la misma versión tocada por Telcel, así que pues aquí no podremos notar una diferencia en cuanto a software, pero pues sí, ya en cuanto al rendimiento, los juegos, todo esto, no es una diferencia notoria en realidad, la notoria es pequeña, pero sí es un 15-20% mejor la versión Pro en esto, porque les digo, lleva un procesador un tanto mejor y además que lleva 4 GB más de memoria RAM.
Entonces sí lo puedes llegar a notar en ciertos escenarios. Muy notorio no lo es, pero sí lo puedes llegar a ver en ciertos escenarios. Pero por otro lado, donde es mucho mejor la versión Max, bueno, no mucho, pero sí es mejor, es en cuanto a batería. Y es que la versión Max lleva 6000 mAh de batería versus apenas 5000 mAh de batería para la versión Pro. Y es que ambos llevan la misma carga, 22.5 vatios de carga. Por obvias razones tarda más en cargar la versión Max, pero le dura más la batería, siendo que le dura hora y media, 2 horas más que a la versión Pro. En promedio 1 hora y media más le dura más que a la versión Pro. Entonces la verdad, como les decía desde un inicio, o sea, todo va a depender qué factor te importe más. Porque hablando en el siguiente punto en cuanto a cámaras, aquí sí se lo lleva sin duda la versión Pro, y es que el sensor principal viene siendo de 108 megapíxeles y no solo por ello se lo lleva, o sea, no solamente por el tema del pixelaje, sino en resultados en el día a día sí se llega a ver las diferencias a favor de la versión Pro. Ambas calidad de fotos pues queda algo por debajo, pero pues, sobre todo por el tema del precio, son equipos al final de $200 y ahí se quedaron. Por lo cual la calidad de foto pues sí en ciertos escenarios va a quedar mucho a deber, pero pues si ponemos a comparar uno del otro, el que obtiene mejores resultados viene siendo la versión Pro. Pero bueno, aquí les pondré algunas imágenes, trataré de compararlas por ahí lado a lado para que ustedes puedan notar las diferencias y pues den la opinión final. Pero pues bueno, al final, ¿cuál es mejor de estos dos? Y es que pues todo va a depender qué es lo que te interese principalmente. Si te interesa principalmente el tema de la cámara, pues ve por la versión Pro. Si te interesa tener más resistencia y más duración de batería, la versión Max. Por ejemplo, si tú eres una persona que casi no toma fotos, que no sé, para un hombre, digamos, yo podría considerar más este para un hombre y este más para una mujer. Porque pues los hombres andamos más como en situaciones duras, por así decirse, que no sé, estás en el trabajo, se te llega a caer o algo, este va a resistir más una caída que la versión Pro. Y además que te dura más la batería. Y les digo, ambos tienen el mismo precio, al menos aquí en México, rondan el mismo precio. No les puedo asegurar que tengan el mismo precio, pero rondan el mismo precio. La diferencia puede llegar a ser muy poca. Pero pues nada, o sea, aquí no es como que pueda decir este es mejor o este es mejor, porque todo va a ser decidido por lo que a ti te interese más. Pero pues bueno, espero que simplemente les haya gustado el video, les haya sido de gran ayuda. Y pues si fue así, regálenme un like, un comentario o seguirme en mis demás redes sociales. Gracias.